Buenos días, continuamos con el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando una de las cartas maravillosas del apóstol Pablo dirigido a la iglesia de los Éfesos. Como ahora estamos empezando un nuevo estudio en el capítulo 3, hemos visto la identificación del apóstol Pablo cuando él estaba en prisión. Él no se quejaba, no se lamentaba. ¿Recuerdan lo que dijo Jesucristo? Cualquiera que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y seguirme cada día. Y Pablo practicaba en su vida las tres frases que dijo Jesús. Se negó, tomó su cruz y lo seguía cada día. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo dice esta frase, Pablo prisionero de Cristo. No está diciendo soy prisionero de los romanos, no. Pablo prisionero de Cristo. Y esta frase también lo encontramos en el capítulo 1 cuando dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Estamos viendo cuál es el misterio que Dios lo ha revelado a los gentiles. Entonces hemos visto Pablo es el mensajero del ministerio. Ese misterio oculto se lo da a conocer a la iglesia. Y también hemos dicho cómo le fue dado el misterio a Pablo. Pablo dice, por revelación me fue dada. Es muy importante, si tú quieres tener revelación de la palabra de Dios, tienes que estudiar lo que dice Josué 1:8. Día y noche medita en la palabra y la revelación de Dios va a llegar a tu vida. Es muy peligroso también recordar que he mencionado estar buscando voces, estar buscando visiones, estar buscando profecía. Oh Señor, háblame, quiero saber tu voluntad. ¿Tú quieres saber cuál es la voluntad? Lee la Biblia. Y ahí vas a encontrar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta para ti. ¿Qué más maravilloso saber en este libro de Efesios? Estamos encontrando la voluntad de Dios es de que nosotros somos uno en Cristo. Estamos conociendo cuál es nuestra posición, de qué manera nosotros podamos identificarnos y Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Entonces veamos ahora que el misterio revelado de Dios es dado a los gentiles. Mira lo que dice Efesios capítulo 3 versículo 6. Dice que los gentiles... Mira a los gentiles, ese es el misterio, que los gentiles, o sea nosotros en Cristo, dice, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Qué bueno saber es que ahora judíos creyentes y creyentes gentiles son un solo cuerpo en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ahora nosotros, que hemos sido unidos mediante la sangre de Jesús, que Él nos unió tanto a judíos creyentes como gentiles creyentes, podemos participar de todas las promesas que Dios hizo a Abraham. Nosotros somos ahora parte de ese pueblo espiritual, somos parte de ese pacto. No hay ninguna bendición restringida para los gentiles. Pablo dice, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Ahora tú al estar en Cristo, estás en Dios y Dios va a suplir todas tus necesidades, sean espirituales, sean materiales o sean físicas. Al estar en Cristo significa que tú vas a participar de toda la riqueza espiritual, de toda la bendición de Dios. En Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Nosotros los gentiles somos uno. Así como los judíos creyentes son uno en Cristo, también nosotros somos uno en Cristo Jesús. Dios quiere, hermano, que todos los hombres sean parte de este ministerio. Escuchan lo que dice la Biblia. Voy a leer en Colosenses capítulo 3, verso 11. En la nueva versión traducción viviente, dice esta palabra, Efesios 3:11. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Gloria a Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, prisionero de Cristo. Pablo se identifica en Efesios 3:1, dice Pablo prisionero de Cristo Jesús. En verso 2, Pablo se identifica como un administrador de la gracia de Dios. Y en el verso 7, Pablo se está identificando como ministro de Dios.
Y en el capítulo 1, verso 1, Pablo se identifica como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Todo lo que Pablo obtuvo fue paso por paso, despacio, seguro, escalera por escalera, grada sobre grada, escalón sobre escalón. Tú no puedes saltar de frente. Muchos cuando están empezando la vida cristiana, tienen la voluntad de servir a Dios, quieren hacer muchas cosas, a veces se apresuran, ya quieren formar parte de un ministerio quíntuple. A veces se lanzan, no, Dios me llamó a ser pastor o maestro evangelista, y cometen errores. Van a cometer errores porque Dios no te llamó. Cuando Dios te llama, Dios te va a equipar. Cuando Dios te llama, Dios te va a preparar. Luego Dios te va a enviar y Él te va a respaldar. Porque Dios, a quien llama, equipa, prepara. Y Dios va a respaldar ese llamado. Tú no te entremetas en un oficio que no te corresponde. Pero sí todos los creyentes que hemos nacido de nuevo, que hemos aceptado a Cristo, somos parte del ministerio de ayuda. Todos nosotros podemos servir dentro de la iglesia en cualquier actividad. El que hace limpieza, de repente tienes alguna profesión de carpintería o de electricidad. Hay mucho que dar con tus talentos. Tú puedes servir dentro de la iglesia. Pero ocupar o estar en un ministerio quíntuple, solamente Dios te va a designar. Tú no te apresures, todo es paso por paso. Es así como Pablo lo obtuvo. Gloria a Dios, Pablo fue llamado. Él fue entrenado. Él fue preparado. Él fue equipado. Gloria a Dios para buenas obras. Es así. Todos nosotros somos salvos por gracia para buenas obras. Pablo fue enviado. Pablo es el mensajero. Dice, Pablo fue prisionero de Cristo. Luego fue hecho administrador de la gracia y terminó como ministro. Ahora veamos el misterio de Pablo en el capítulo 7, Efesios capítulo 3, versos 7 y 9. Veamos entonces el misterio del apóstol Pablo. ¿Cómo fue su ministerio? Verso 7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. Verso 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Verso 9. De aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Pablo reconoce que fue hecho ministro por el don de la gracia de Dios. El ministerio quíntuple es un don, es un regalo. Tú no puedes escoger. Dios mismo es el que da estos ministerios. Aquí vemos, Pablo dice en Efesios 2, 8, 9 que la salvación es gratis, es un favor no merecido, es un don. Pablo no hizo nada para ser apóstol. Dios en su gracia lo llamó. Dios en su gracia lo llamó. Pablo recibe el regalo, recibe el don, recibe la salvación de Dios. Entonces Pablo dice, la salvación es un favor inmerecido. Pablo, ministro, fue hecho por la voluntad de Dios. Yo les hago una pregunta. ¿Qué mérito hizo Pablo para ser apóstol? Recuerdan en el libro de Hechos, capítulo 9, versos 1 al 19, Pablo fue un perseguidor de la iglesia. En estos versos que acabo de mencionar, ahí usted va a ver la conversión de Saulo de Tarso. Él era un perseguidor, pero Dios en su gracia se acerca a este hombre. Dios en su gracia lo llama a este hombre para ser su apóstol. Entonces Pablo recibe esta bendición por la gracia de Dios. El misterio que tuvo Pablo, dice, fue hecho ministro apóstol de Jesucristo. Por la gracia, Pablo recibió todo. Jesús dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia. Pablo recibió gratis. No pagó nada. Entonces ahora Pablo está dando. En esta situación, en lo que el mundo está viviendo, si Pablo estuviera presente, haría grandes maravillas en medio de este pueblo. Nosotros conocemos que hay muchos sinónimos de apóstoles, pero estos apóstoles se han nombrado a sí mismos o alguien le ha nombrado. Dios no los ha llamado.
Porque si Dios los hubiese llamado, Dios los estuviera respaldando. Es así como Pablo recibía todo de gracia. Y él daba. Él ayudaba. Él recaudaba fondos de las iglesias, no para su beneficio, no para su provecho personal, sino para los necesitados de las iglesias. Y eso es lo que hace falta hoy en el día, que un verdadero apóstol esté comprometido como Pablo. Por eso Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Ahora yo pertenezco a Él. Mi vida pertenece a Jesús. Yo ya no me pertenezco. Él está diciendo, yo soy de Jesús, a quien debo mi vida a Él. Y Pablo es un gran ejemplo de ser un verdadero apóstol de Jesucristo. Dice, el misterio que tuvo Pablo fue hecho ministro de Jesucristo por la gracia. Recuerdan que el don, la gracia le fue dada según la operación de su poder. Aleluya. Hay un poder maravilloso que hizo que Pablo sea hecho apóstol. Recuerdan la palabra operación es la traducción de una palabra griega de la cual viene la palabra energía. Pablo necesitaba mucha energía para cumplir a cabalidad con su ministerio. Pablo tenía a su disposición la energía, tenía la dinamita de la palabra de Dios. En Romanos 1:16 dice, ¿por qué no me avergüenzo del evangelio? Porque es poder de Dios. Gloria a Dios. La Biblia dice en Corintios, Pablo fue a los Corintios a anunciar el testimonio, dice, de Dios con demostración del Espíritu Santo. Lo que Pablo fue hecho ministro fue según la operación del poder de su gracia. Y ese poder, ese dunamis, esa energía, ese kratos, estaba operando en el ministerio de Pablo. Porque no fue su ministerio de él, sino fue su ministerio de Jesucristo. Por eso dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Y usted puede estudiar en casa en Hechos capítulo 13, verso 46 al 49. Pablo y Bernabé se encontraban en Antioquía, en un lugar llamado Iconium. Es una ciudad de Asia Menor. Ahí dice, Dios daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo por las manos de ellos señales y prodigios. Porque ahí estaba el dunamis, ahí estaba el poder, ahí estaba la energía, ahí estaba el kratos. En Efesios 6, 19 al 20 dice, Pablo, un humilde siervo de Jesucristo, pide, dice, oren por él y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer dice, condenado el misterio del evangelio. Es maravilloso saber, Pablo fue hecho ministro según la operación del poder de su gracia. Ese poder es llamado el Espíritu Santo. Está en nosotros. Si tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes dunamis. Tienes la energía, tienes el kratos, la fuerza de Dios. Solamente ten comunión constante con la palabra de Dios. Ten comunión constante con el Espíritu Santo. Entonces, Dios te va a respaldar. Dios te va a guardar. Gloria a Dios. Y en la próxima clase vamos a estudiar acerca del carácter del apóstol Pablo. Bendiciones y será hasta otra oportunidad. Gloria a Dios.